Bueno, a todas y a todos, muy buenas noches. Agradezco a la universidad, a la rectoría, a la decanatura por la amable invitación que nos hacen para departir unos breves minutos con ustedes cómo es actualmente el proceso de justicia y paz. Si bien, como me han precedido los anteriores conferencistas, estamos hablando bajo una égida o un marco de referencia que se llama justicia transicional. Y como lo decían, la justicia transicional es aquella que se origina bien para una salida de posconflicto hacia un marco hacia la paz, o cuando estamos hablando de un tránsito de un régimen dictatorial a un régimen democrático, como también lo veremos que ocurre, por ejemplo, en los casos chilenos y todos aquellos del Cono Sur. Pero no tenemos que perder de vista que actualmente en Colombia ya hay un proceso de justicia transicional. Tal vez el esnovismo y la falta de profundidad de los medios nos lleva a que lo urgente siempre desplaza lo importante y que actualmente pues, la Ley 975/2005, o conocida como Ley de Justicia y Paz, tiene una aplicación material y conceptual en este momento bajo las llamadas estructuras de los grupos paramilitares y también para la guerrilla, los que se han desmovilizado y se han acogido al proceso de justicia y paz. Desmovilizados voluntarios, como por ejemplo el caso de Martín Sombra, de Elige Mejía Mendoza, como el de alias Karina, el de Anellis Mosquera, también como grupos como el ERG, que se desmovilizó colectivamente, el Ejército Revolucionario Guevarista, y como ya lo decíamos, también hace parte de las estructuras que denominamos en algún momento grupos paramilitares. La perspectiva actualmente, cuando se llega a esta nueva administración a la Fiscalía, no es la más halagadora. Casi 8 años y tan solo 14 sentencias. De las 14 sentencias, solo una cobijaba a un máximo responsable, Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán. El resto eran para mandos medios o mandos bajos, lo que se tenía dentro de esas 14 sentencias. De acuerdo a estudios que ha hecho, por ejemplo, la Fundación Baltasar Garzón, la MAP OEA, si seguíamos en ese ritmo, más o menos para que se evacuara todo lo que tiene Justicia y Paz, se demorarían 40 años para poder agotar lo que en este momento se tiene investigando en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. A raíz de eso, el Ministerio de Justicia, en cabeza precisamente del doctor, en ese momento viceministro Jorge Fernando Perdomo, determinaron una decisión política de darle un giro de 180 grados a la Ley de Justicia y Paz, contenido en la llamada Ley 1592, que reformó precisamente la metodología de investigación. Tal vez se hizo una forma de modernización a dicha metodología, y en dicha modernización se incluyeron nuevos conceptos que hemos venido explicando o que han venido explicando los anteriores conferencistas que me precedieron. El concepto más importante, los patrones de macrocriminalidad. Y el patrón de macrocriminalidad permite agrupar hechos colectivos, perdón, más que hechos colectivos, violaciones a los derechos humanos o de hechos punibles colectivos. Eso es lo que en esencia se ha pretendido, agilizar el proceso de justicia y paz, pretender que en estos años que nos quedan podamos tener sentencias y algo de verdad, algo de justicia y algo, y soy muy reiterativo en el tema del algo, de reparación. Todo el mundo ha perdido de vista el proceso porque ahorita el esnovismo es la eventual justicia transicional que puede haber como derivada de las conversaciones de La Habana, pero hay que ser reales y autocríticos, como le decía el doctor Perdomo, y es que la sociedad ha perdido de vista, y los medios de comunicación, que en junio de 2014, estamos a menos de un año, un poco más de un semestre, en junio de 2014 los paramilitares empiezan a quedar libres por pena cumplida. Las reglas del juego que se cimentaron en el año 2005 es que son 8 años como pena máxima, y la apuesta era
decir que los paramilitares iban a quedar libres por cadena cumplida y sin sentencia. Frente a esa espada de Damocles, frente a ese reloj de arena que está corriendo en nuestra contra, se tomó la determinación por parte del fiscal Montealegre y del vicefiscal Perdomo de intentar agilizar con ese instrumento que nos permitía la ley 1592. Así entonces, la Unidad de Justicia y Paz, no por ser la más aventajada, sino porque la necesidad se lo imponía, fue la primera que se lanzó al agua en esa Directiva 01/2012 del Plan de Priorización. Un plan que arrancó precisamente en enero de este año, que fue aprobado en febrero por parte del Comité de Priorización de la Fiscalía y que realmente empezó a desplegar sus alas en marzo. Y que tú contó, y en eso hago un reconocimiento a muchos de los colegas que en este momento todavía han tenido la osadía de esperar, porque yo sé el cansancio que nos invade en este momento, pero agradezco especialmente a los colegas de Justicia y Paz que tuvieron la oportunidad y que quisieron y compartieron esa voluntad de intentar dar un resultado y no demostrar que la Ley de Justicia y Paz fracasó, porque también incluso alcanzó a ventilarse en las esferas del gobierno la intención de liquidar la justicia transicional en Colombia, de decir que Justicia y Paz fracasó, apague y vámonos, como diría el dicho, entregue todo lo que la Unidad de Justicia y Paz investigó a una comisión de la verdad y salgamos de agache porque aquí no se pudieron hacer sentencias. Frente a esa perspectiva, y vuelvo y lo reitero, agradezco mucho a cada uno de los casi 1.200 integrantes de la Unidad de Justicia y Paz, la unidad más grande de la Fiscalía, que en su gran mayoría, desafortunadamente no fueron todos, pero en su gran mayoría han acogido el reto que nos impuso la política de priorización o el programa de priorización. Y también agradecemos en su gran mayoría a la magistratura que nos está ayudando, porque como lo dijo el Heraldo de Barranquilla, precisamente veníamos de la ciudad de La Arenosa, donde hoy en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla precisamente se estaba imputando el patrón de violencia de género entre la audiencia del bloque Tayrona, del bloque Resistencia Tayrona, cuyo máximo responsable es Hernán Giraldo, alias El Taladro. Precisamente así es una carrera contra reloj y tenemos una espada de Damocles de intentar que antes de junio de 2014 salgan 16 macrosentencias para los 16 máximos responsables de las autodefensas, 13 en total, y para 3 responsables de la guerrilla, de tal manera que, de acuerdo a la ley 1592, podamos tener 16 macrosentencias e intentar agotar lo que se llamaría la sentencia por terminación anticipada de proceso para mandos medios y mandos bajos. De tal manera que estas 16 macrosentencias nos cobijarán a lo que conocemos como los máximos responsables, dentro de los cuales está Martín Sombra, Ely Mejía Mendoza, Karina, como ya lo dijimos, LRG, los 3 de la guerrilla, está también Hernán Giraldo, está Salvatore Mancuso, está Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, está HH, comandante del bloque Bananero y del bloque Calima, está también dentro de los otros alias Don Berna, comandante del bloque Nutibara, está también, venía también de esa audiencia, bloque Vencedores de Arauca, alias El Mellizo o Pablo Arauca, etcétera, etcétera, etcétera. La memoria en este momento me falla para terminar de enunciar los 13, pero la intención es precisamente intentar evacuar esto. Somos conscientes de que el modelo maximalista no dio resultado y eso es mea culpa por la inoperancia del Estado y la inoperancia del Poder Judicial, pero somos conscientes de que en algún momento se pudo haber tenido una imprevisión y se pensó que el fenómeno paramilitar no era tan macro dentro de la realidad colombiana. En este momento la Unidad de Justicia y Paz cuenta con más de 400.000 víctimas reportadas y más de 300.000 hechos delictivos reportados. La infraestructura de la Unidad de Justicia y Paz no da para agotar todo eso y hay que ser realistas y ponerle el pecho a la brisa y decir que ahí sí, como decía la Mapo-Eo, la Fundación Baltasar Garzón, serían 40 años para evacuar todo lo que en este momento está pendiente en la Ley de Justicia y Paz. Frente a eso también se optó por algo que algunos dicen que se cambiaron las reglas del juego, está en este momento en una demanda de constitucionalidad, no hago ningún juicio de valor frente a esto, la reparación a las víctimas. Antiguamente era una reparación judicial, tal vez Colombia fue algo obtusa o algo ingenua, era la primera vez que se intentaba una reparación judicial en un proceso de justicia transicional y tal vez la experiencia colombiana demostró que la reparación es más
por la vía administrativa, por las grandes complejidades y por la gran cantidad de víctimas que implica tener una justicia transicional. Entonces, teniendo esa perspectiva de los patrones de macrocriminalidad y de la reparación administrativa, estamos en una carrera contra el reloj, esperando a que junio de 2014 nos llegue con unas 16 macrosentencias y con una mayor cantidad posible de sentencias por terminación anticipada. El objetivo es lograr abarcar el derecho a la justicia. ¿Qué es el derecho a la justicia? Investigar, procesar y sancionar a los responsables. Que la sanción es de 8 años, ya esa es una regla que fue adoptada políticamente desde el año 2005, que debería ser más, que debería ser menos, dejo de lado esa consideración. Lo que estamos intentando en este momento precisamente en la Unidad de Justicia y Paz es poder lograr que hayan sentencias macro y que hayan sentencias para todos aquellos postulados. Sabemos que la otra perspectiva y que estamos intentando minimizar el riesgo es que se vayan libres por pena cumplida y que no se logren las sentencias. Para eso, como lo dijo el fiscal general de la Nación hace algo más de 2 meses, cuando presentó este programa a los medios de comunicación, señores magistrados, en este momento la Fiscalía cumplió. El balón en este momento pasó al campo de la magistratura y es en la magistratura donde nos estamos blandiendo para ver si podemos lograr cumplir con el programa de priorización. Como les digo, las perspectivas son buenas. No queremos ser optimistas ingenuos, no queremos ser utópicos, pero creemos que si los tiempos nos lo permiten y sobre todo si la magistratura nos lo permite, vamos a poder cumplir con ese resultado. En general en la magistratura, en los jueces de garantías o en los magistrados de garantías, el programa de priorización ha tenido una gran acogida y es que precisamente la ley 1592 permite establecer patrones de macrocriminalidad. ¿Cómo se están estableciendo esos patrones de macrocriminalidad? Para eso adoptamos un memorando de trabajo interno dentro de la jefatura, conocido como el memorando 033, donde sencilla y llanamente recogimos la metodología que aplica la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo armamos entonces el patrón en la Fiscalía? El patrón lo armamos bajo un método deductivo o bajo un método inductivo, según sea el caso, estableciendo primero, bueno, vamos con el inductivo, un modus operandi, que ya había hablado el vicefiscal Perdomo aquí, que es como la conducta criminal o el iter criminis, como se desarrolló dichas conductas. Esos modus operandi que teníamos identificados dentro del trabajo que tenía la Unidad de Justicia y Paz, los agrupamos bajo un nexo causal común y ese nexo causal común nos permite develar lo que se conoce como una práctica, que es una conducta general reiterada y sistemática, y ya teniendo las prácticas podemos así hacer una sumatoria de dichas prácticas criminales para considerar o conseguir el patrón de macrocriminalidad. Un ejemplo, el que se estaba imputando precisamente el día de hoy aquí en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, bloque vencedores de Arauca, patrón de macrocriminalidad para el delito de la desaparición forzada. El método que se aplicó fue el método deductivo porque ya se tenía el contexto, como ya lo decía el vicefiscal Perdomo, el trabajo de 8 años de Justicia y Paz tampoco es un trabajo que se tiene que echar por la borda, lo que se está haciendo con este programa de priorización es sencilla y llanamente reutilizar los recursos y los insumos que ya se tenían durante estos 8 años. Entonces, partiendo a través del contexto, vamos bajando, ahí sí es el método deductivo, bajamos a establecer patrones de macrocriminalidad, de los patrones develamos las prácticas y de las prácticas llegamos al modus operandi. Como se imputaba el día de hoy, entonces repito, dentro del bloque vencedores de Arauca se logró establecer que el patrón de desaparición forzada obedece a 2 políticas, la lucha antisubversiva y el control social, territorial y de recursos. Dentro de la lucha antisubversiva tenemos, por ejemplo, las prácticas de inhumación de los cuerpos, es decir, se desaparecía a las víctimas por sospecha de que eran miembros de grupos subversivos o tenían vínculos con este. Y esa desaparición se aplicaba precisamente con la inhumación, es decir, el enterramiento de los cadáveres, el desmembramiento, algo grotesco y dantesco, pero que ocurrió en Colombia, el arrojamiento de los ríos y también la incineración en hornos crematorios de los cuerpos con el fin de que no se supiera nunca más del paradero de las víctimas. Estas prácticas que ya acabo de describir tenían modus operandi mediante el uso de la fuerza o el engaño. Uso de la fuerza generalmente llegaban en horas de la noche en vehículos del mismo grupo paramilitar o a pie, sacaban a las víctimas de sus residencias, se las llevaban y hasta ahí se conocía de su paradero.
En el tema del engaño, pues muchas veces se llevaba a incluso miembros de los mismos grupos paramilitares, en este caso el bloque Vencedores de Arauca, se les llevaba mediante engaños a un sitio o un paraje despoblado y ahí se ejecutaba y después precisamente se inhumaba, se desmembraba o se incineraba el cadáver según el caso. Esto es lo que estamos actualmente aplicando, el programa de priorización, llevando ante la magistratura bajo el tema de la priorización. Priorización que, como les digo, sí es un modelo maximalista y que es muy antipático para las víctimas y en algo sensible para las víctimas porque nos tocó escoger. La priorización implica escoger y nos tocó apostarle a que esa carrera que tenemos contra el reloj no podía esperar una nueva investigación, entonces se recogió lo que ya estaba investigado, que fueron 4 grandes delitos considerados crímenes de lesa humanidad. Bueno, mentiras, uno es crimen de guerra: desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia basada en género y el crimen de guerra, reclutamiento ilícito. A lo cual también le añadimos los casos de connotación que están siendo imputados actualmente ante la Magistratura de Justicia y Paz. Ese paquete de los 15 casos es el que se llevó para las audiencias de imputación que están ventilándose actualmente en las magistraturas de Justicia y Paz. Adicionalmente, el caso sui generis es el caso Martín Sombra. No pudimos trabajar con el mismo esquema porque el tema de las FARC todavía no está totalmente agotado en la Unidad de Justicia y Paz, de tal manera que a Martín Sombra le estamos imputando un patrón de tortura y un patrón de desapariciones forzadas y desplazamientos, si alcanzó para eso, junto con un patrón de infracciones al derecho internacional humanitario originado del secuestro, como por ejemplo de grandes personajes como Ingrid Betancourt, como el de la misma Clara Rojas, como también el de Consuelo Perdomo, etcétera, etcétera, y todo el tema de las tomas a las poblaciones civiles que se le pueden imputar precisamente a Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra. ¿Qué tenemos el día de hoy? El día de hoy, ya aplicando esta perspectiva, ya arrancamos en todos los tribunales. El último que arrancó fue Bucaramanga, donde exactamente hemos tenido un poquito más de resistencia a cambiar el disco duro, porque es que esto de entender que la ley cambia no es fácil, ni para los fiscales ni para los magistrados. Todavía había algo de resistencia de pedirnos hecho por hecho, algo súper dispendioso porque la priorización implica en este momento llevar ante la magistratura en bloque más de 30.000 hechos y más de 11.000 víctimas. Semejante programa tan grande no cubre ni siquiera la tercera parte de lo que tiene Justicia y Paz. Pero evacuar 30.000 hechos, por ejemplo, lo que estuvo ocurriendo en la magistratura de Bucaramanga, imputar más de 1.000 hechos delictuales que tiene el bloque Central Bolívar no es fácil, y si nos vamos al hecho por hecho, a la víctima por víctima, pasará, yo creo que nos llegará junio de 2014 y no hemos podido pasar de la audiencia de imputación. A contrario censo, en la mayoría de los tribunales de Justicia y Paz, en las salas de garantías, se está permitiendo imputar bajo un patrón de macrocriminalidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les acabo de explicar, pero le podemos añadir que el patrón de macrocriminalidad implica precisamente agrupar víctimas y hechos delictivos en situaciones fácticas comunes que los comprenden en su gran mayoría, en elementos probatorios comunes y en connotaciones de patrones de macrovictimización. Es decir, que aparte del patrón de macrocriminalidad, en este momento estamos llevando ante la magistratura patrones de macrovictimización que casan afortunadamente, y en eso podemos tener algo de tranquilidad de que el trabajo se ha hecho no al 100%, pero sí en una gran mayoría con efectividad. Los patrones de macrovictimización casan precisamente con los patrones de macrocriminalidad. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Que lleguemos, precisamente la otra semana nos vamos a reunir con los magistrados, salas de conocimiento, que lleguemos ya antes de que acabe el 2013 a audiencias concentradas y después a incidentes de afectaciones, con el fin de que en el primer trimestre del año entrante tengamos las sentencias macro y tenemos de todos modos una carrera contra el reloj. 3 meses para lograr obtener la mayor cantidad de sentencias anticipadas, porque vuelvo y les digo, la sociedad colombiana no está preparada, pero hay que tener muy en cuenta. A partir de junio de 2014, el señor Salvatore Mancuso, el señor Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, el señor alias Don Berna, el señor Miguel Ángel Mejía Múnera, el señor Ramón Izaza,
muchos de estos, el señor HH, alias HH, muchos de estos conocidos como los grandes jefes paramilitares se reinsertarán para bien o para mal en la sociedad civil. ¿Está la sociedad colombiana preparada para convivir con estos criminales de guerra y criminales de lesa humanidad? Eso hace parte del debate hoy de la justicia transicional. Y traspolémoslo a un futuro. ¿Está la sociedad colombiana preparada para convivir posteriormente con los grandes comandantes de las FARC, con Pablo Catatumbo, con Timochenko? ¿Estamos preparados para convivir con el secretariado reinsertándolo a la población civil? Ahí deja muchas dudas, pero creo que el primer termómetro o el primer baremo que va a aplicarse precisamente es lo que va a ocurrir a partir de junio de 2014. Así entonces, con miras a una perspectiva futura, ¿qué pasará con el proceso de paz que se viene con la guerrilla? Pues podemos augurar de que Colombia tiene que aprender de sus errores. El modelo maximalista en justicia transicional es muy difícil, por no decir que imposible de llevar. Tendrá que priorizarse. Son 50 años de conflicto armado interno que tendrá que priorizarse, y con el dolor de las víctimas no se puede comercializar, no se puede hacer un mercado, pero habrá que pararse y hablarle de frente a las víctimas que uno no podrá ir a develar el último cabrito robado en La Guajira o el último ternero que le robó la guerrilla a los ganaderos en los llanos orientales. Se tendrá que priorizar, se tendrá que escoger precisamente cuáles son los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra que se llevarán, porque el resto se le dejará a lo que ya se está augurando como una comisión de la verdad. El derecho a la verdad no puede estar en cabeza de la rama judicial. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia hace ya unos años en una ponencia del magistrado Sigifredo Espinosa. La rama judicial no tiene la infraestructura para hacer comisión de la verdad. A la rama judicial le competirá el derecho a la justicia, investigar, procesar y sancionar a los responsables, y una verdad que es la verdad judicial, porque el resto de la verdad le corresponderá a la Comisión de la Verdad, que en últimas será la que tendrá que darle la cara a las víctimas frente a este derecho. A la otra, al derecho a la justicia, le corresponderá precisamente a los magistrados y a la Fiscalía Unidad de Justicia y Paz. Y la reparación, tristemente le cambiaron las reglas del juego a las víctimas a la mitad del partido. Esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional con la demanda a la Ley 1592, porque la reparación en este momento es administrativa. Se cambiaron las reglas del juego, es cierto, pero hay que ser conscientes de que no se previó todo lo que costaba el presupuesto de la nación reparar a todas las víctimas que deja el conflicto armado. Y si no hay presupuesto para reparar el fenómeno paramilitar, ¿cómo será el presupuesto de la nación y de los bienes que muchas veces no entregan, que muchas veces están en testaferrato y que no es fácil encontrar por parte de estos grupos armados al margen de la ley? A partir de esos bienes y esos presupuestos es que se tiene que reparar a las víctimas. Como dice el gobierno, muchas veces es mejor decirle a las víctimas que van a tener una suma fija, una suma segura, y no pintar pajaritos en el aire. Queda entonces por decir que en la Unidad de Justicia y Paz estamos en una carrera contrarreloj para intentar cumplir con los desafíos que nos planteaba la sociedad, que nos planteaban las víctimas: verdad, justicia y reparación. Y queda por ver el horizonte que nos permitirá plantear y aprender de los errores del marco jurídico para la paz. Muchas gracias.